Hola hermanos, me da gusto saludarlos este día del Señor y quisiera decirles que vamos a iniciar la lección número 38 del Sendero de la Verdad, el cual se titula Una transformación integral. Vamos a ver algunos aspectos del reinado del rey Ezequías, un rey que sin duda fue uno de los mejores reyes de Israel. Y para ello vamos a dar como introducción el versículo 2 de este capítulo, que dice de la siguiente manera: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este es un reconocimiento antes de comenzar a decir cuáles fueron las cosas buenas que hizo el rey Ezequías. Y dice, hizo lo recto delante de Jehová, conforme a todo lo que había hecho su padre David. En realidad el padre de Ezequías fue Acab, un hombre muy alejado de Dios, que tuvo lugares donde se daba culto a dioses paganos, cerró el templo de Jerusalén, hizo cosas atroces que fueron muy malas. Sin embargo, el rey Ezequías fue todo lo contrario, fue un hombre que hizo una restauración en todos los aspectos del pueblo de Israel. En este sentido, él mandó a llamar a los levitas, a los sacerdotes, para que abrieran el templo, para que lo limpiaran, lo purificaran, para que pudieran hacer ahí los sacrificios y las ofrendas que él quería elevar a Dios. Le dio su lugar a Dios. Y no solo eso, él con su ejemplo logró que este pueblo volviera otra vez a tomar a Dios como su Dios, como el único Dios verdadero. Él nos marca una era nueva dentro del reinado en este pueblo, y comenzaron a acercarse nuevamente a nuestro Señor. Cuando tardaron un tiempo los sacerdotes, los levitas, en limpiar el templo, en limpiar todos los utensilios y purificar el templo. Y cuando llegó el día, elevaron estas ofrendas, estos holocaustos para Jehová, nuestro Dios. Todo esto fue grato para Dios. Y no solamente eso, toda la multitud del pueblo, como lo narra en este capítulo, fue a adorar a Dios, a cantar alabanzas a Dios, y todo ello trajo un nuevo esplendor en este pueblo. Esta lección nos está invitando para que nosotros hagamos lo mismo. Muchas veces caemos en una inercia, en una rutina, y nos olvidamos de algo que es fundamental, que es la santidad. Santidad es un término que significa apartados, pero que tiene otras acepciones. Se trata de apartados o consagrados para Dios. También pueden ser muchos objetos, pueden ser llamados como los del templo santos, pero fundamentalmente se refiere a la conducta de santidad del ser humano. El Señor Jesús nos invita para ser santos, porque esa es la esencia, es la personalidad de Dios. Obviamente que nunca vamos a ser a esa dimensión de pureza que tiene Dios, pero nosotros como sus hijos estamos llamados a santidad. Así dice nuestro lema como Iglesia de Nazareno. Vamos a ver este aspecto en un momento más. La palabra santidad tiene un origen en la escritura, se traduce como santidad la palabra kadosh, que significa apartados. Y bueno, se aplica esta palabra para objetos como eran los utensilios que se utilizaban en el templo, la ropa, e incluso el templo era santificado. Lugares como Jerusalén se decían ciudad santa, pero también se utiliza para el ser humano, para el hombre, cuando está apartado para Dios, consagrado a Dios. La palabra santidad es contraria a la palabra contaminación, pecado, inmundicia. Esto nos hace ver el gran contraste entre una persona que
que está consagrada a Dios y una que no lo está. El hombre que vive en pecado está generando muerte. Podemos ver en los diarios muchos ejemplos en nuestra vida alrededor de nosotros. Vemos muchos ejemplos de lo que ocasiona el pecado, las cosas que están en contra de lo que Dios estableció como principios correctos para vivir la vida. Así que pues debe ser nuestro lema de cada día, vivir en santidad. Pero ¿cómo vivir esa vida? A veces hay como una polémica en este término, porque algunos dicen es que todo lo hace Dios para que un hombre sea santificado. Pues realmente la salvación es 100% una gracia de Dios, es un regalo de Dios para el ser humano. Pero cuando hablamos de santidad, también hay personas que dicen, pues es que Dios ya lo equipó al hombre con sentimientos, con intelecto, con fortaleza para poder llevar una vida correcta. La verdad que la Biblia nos habla de que el hombre, por ejemplo, allá en Josué, nos dice la escritura, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Jehová le está hablando al hombre para que él tome conciencia, responsabilidad, que tenga también compromiso en su vida para hacer las cosas que Dios está pidiendo de él. Pero también el Señor Jesús nos dice estas palabras. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa también que el hombre tiene una participación activa en la vida espiritual, moral de la sociedad, del hombre mismo. Dios también tiene una participación total. Cuando dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No está hablando de una entrega total de Dios al ser humano. Le está dando lo mejor de sí para que el hombre pueda tener esa libertad del pecado. Así que, sin entrar en polémica, el hombre tiene que producir todo lo que está en sus manos para su propia bendición, para la bendición de las personas que lo rodean, para la alabanza de Dios. Y también podemos decir cómo lograr esto. Algunos pasajes de la Biblia nos dan mucha más luz sobre este aspecto. ¿Cómo vivir en santidad? Hay algunos pasajes que nos hacen revelación acerca de esto. Si bien es cierto que la santidad es gratuita, que es un regalo de Dios, que es por gracia, también es cierto que el hombre debe adquirir responsabilidad, compromiso con Dios. En Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, podemos leer lo siguiente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Con este solo pasaje podemos tener una guía. Ciertamente que Dios, Espíritu Santo, nos ayuda a tomar control de nuestros sentimientos, de nuestras intenciones. Él puede ayudarnos a voluntariamente hacer lo recto delante de Dios. Pero cuando nos dice hacer justicia, nos está hablando de ser legales, de dar en equidad lo que cada quien le corresponde, no abusar de nuestra condición si es que tenemos autoridad,
para que nosotros no hagamos daño a nadie. La equidad se debe impartir con amor. También cuando habla de amar misericordia, nos recordamos la parábola del buen samaritano, un ejemplo que no necesitamos palabras para describirlo. Aquel hombre que levantó a un ciudadano que estaba derrotado, que estaba en problemas, lo ayudó, lo curó y lo estuvo cuidando hasta que sanó. Así que la misericordia es parte de la vida del creyente. Y por último, humillarte ante tu Dios, que también es algo esencial. La palabra humildad significa que cada quien establezca el que le dé el lugar a la persona que se merece. En el caso de Dios es lo máximo, Él es lo mejor que puede ocurrir en la vida del hombre. Por lo tanto, le debe honrar, respetar, obediencia, en sí todo lo que Dios se merece. Por ello es muy importante que el hombre esté alerta y esté buscando de Dios. Cuando un hombre está buscando de Dios, puede vivir en paz. Y quisiera terminar con un ejemplo, un hermano que nos puede servir de ilustración cuando se deja guiar por Dios. Este hombre se llamó George Mueller, un inglés, que en su tierna juventud él era un hombre del mundo. Tomaba, le gustaban las fiestas, andaba con mujeres, en fin, llevaba una vida desordenada. Y su padre, pues queriendo que llevara una vida mejor, lo mandó a un seminario. Y más que nada porque él quería que viviera bien. Iglesia luterana, que en ese tiempo el Estado estaba promoviendo. Pero no era algo que quisiera hacer él propiamente. Sin embargo, él se inscribió. Y podríamos cerrar este tema con su ejemplo. George Mueller, ese nombre tal vez no diga nada para usted o para mí, pero fue un hombre ejemplar. Él vivió de 1805 a 1896. Es un hombre que en sus comienzos, como les decía, era un hombre mundano. Se inscribió en una escuela para pastor, pero sus intenciones no eran tanto que estuviera él convertido, sino más bien el tener una posición y no vivir una vida tan desordenada. Pero en ese lugar tuvo amigos, conoció del Señor y su vida se fue transformada. Se dice que él llegó a leer casi 200 veces la Biblia completa, además de que la tercera parte de esas lecturas las hizo de rodillas. Era un hombre de oración. Este hombre fundó orfanatos. Al principio hizo una casa para niños que estaban huérfanos. Albergaba a 30 niñas en las que les daban ropa, alimentos, cuidados. Pero al final él llegó a tener varios orfanatos. Atendieron a miles de niños a través de su ministerio, sin tener un sueldo, sin tener una ayuda de alguien que los estuviera cuidando. Él logró mantener estos orfanatos dándoles todo lo que necesitaban a estos pequeños. Era un ministerio de amor. Es lo que más se habla de él, pero él fue un gran predicador. Además de que hizo muchas giras de los 70 a los 90 y tantos años que vivió. Y pues es un hombre que nos ilustra, es un ejemplo para nosotros de lo que puede hacer Dios en el hombre cuando está consagrado a Él. Dios quiera que nosotros veamos la Escritura como el libro de la vida, como el libro que nos trae vida y vida en abundancia. Que eso nos va a ayudar a llevar una relación mejor con nuestros semejantes en la familia,
en todo lugar donde nos presentemos. Dios les bendiga, hermanos.